Aunque ya estamos en el tiempo ordinario, la Iglesia sigue celebrando misterios que están muy relacionados al tiempo de la Pascua y a las cosas que celebramos durante el triduo pascual. Hay una lógica muy simple en estas primeras semanas que le siguen a la Pascua y que tenemos todas estas fiestas como la de hoy, que es Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús viene por ahí, el día del Corpus Christi viene por ahí. Hay toda una serie de celebraciones entre domingos y días de semana luego de la Pascua, que todas ellas están relacionadas a los misterios que celebramos y se revelaron en la Pascua del Señor. Y es que el triduo pascual tiene tanto contenido que luego más tarde hay que como que diluirlo un poco para podérselo beber, ¿verdad? Porque es mucho, el contenido es extraordinario. Y entonces todos estos misterios específicos del Jueves Santo, pues vamos a tener algunos jueves donde estaremos celebrando también en la iglesia fiestas importantes que tienen que ver con eso que vivimos el Jueves Santo. Por ejemplo, el Corpus Christi, sé que alguien dirá, pero no es domingo. Bueno, la fiesta original era jueves, se pasa domingo para el beneficio de los fieles, pero originalmente era jueves. Y Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Ambas celebraciones tienen que ver con los misterios del Jueves Santo y por eso escuchamos hoy en el Evangelio, entre otras cosas que se leyó, el relato de la última cena, del momento en que Jesús toma el pan y el vino y los convierte en su cuerpo y en su sangre. Pero precisamente porque se nos está hablando de ese ministerio del Señor, la Iglesia para este día propone dos lecturas. Y cuando se proclama la palabra de Dios, pues hay que escoger entre una de las dos, ¿verdad? Te dicen una lectura o bien la otra. Así que se nos leyó la carta a los Hebreos, pero como a mí me gustan las dos, pues voy a leer la que nos falta, para que así tengamos entonces nosotros el contexto de estas lecturas que son hermosas, que particularmente lo interesante de estas dos lecturas que se proponen como primera lectura es que una es la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, pero también uno es de los cánticos del siervo de Isaías del Antiguo Testamento. Y dice, miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se le reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba entre los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos
e intercedió por los pecadores. Extraordinaria esta lectura. Y que si usted más o menos hace memoria y le suena, usted dice, pero ¿cuándo yo escuché eso? Lo escuchó el Viernes Santo. Porque a fin de cuentas, celebrar a Jesucristo, su muy eterno sacerdote, es celebrar su ministerio de mediación por nosotros, que lo vimos jueves y Viernes Santo, ambos días. Aquel que por nosotros se ha presentado ante el Padre como sacerdote, porque es aquel elegido entre el pueblo para presentar los sacrificios a Dios. Y estos sacrificios tienen varias intenciones. El sacerdote presenta sacrificios para dar gracias, presenta sacrificios de petición, presenta también sacrificios para pedir perdón. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. En Él, todo lo que es posible pedirle al Padre o presentarle al Padre con un sacrificio, en Él se realiza. Y es en toda su vida. Toda su vida es expiatoria, es entrega al Padre, que va a llegar a su culmen y a su manifestación mayor cuando llegue el momento de la cruz. Así que ahí está Él como el único mediador nuestro. Me gusta esta fiesta porque nos enseña muchísimo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos enseña una doctrina fundamental de la Iglesia, que es importante que cada cristiano católico la entienda bien. A través de la historia, la Iglesia comprende perfectamente que el único mediador entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Eso es parte de la doctrina de la Iglesia, está clara. Él es el Hijo de Dios, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, la unión de todos los bautizados, la Iglesia de Cristo es el cuerpo místico de Cristo. El único mediador entre el Padre y nosotros es Jesucristo, no hay otro, no hay otro. Y tenemos que entender que aunque en la Iglesia en ocasiones se hable de intercesión y mediación de parte de otros y de otras, eso siempre es en Jesucristo. Nace de Él como fuente, porque Él es el principal, el único, el mediador. Él es la fuente. Procede de Él. Y siempre que hablamos de forma grande de otros que también oran, interceden por nosotros, entendemos siempre que el primero y el principal es Jesucristo. Tenemos que entender que porque a veces los conceptos se parezcan, no significa que estamos hablando de lo mismo. Que si hablamos de María como mediadora, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Jesucristo como mediador. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que pasa es que a veces tenemos pocas palabras para hablar de realidades que se parecen. Y esto nos pasa en el lenguaje en muchísimas cosas. Así que, pero es importante tener claro que en la doctrina de la Iglesia siempre ha estado claro el papel de Jesucristo como único mediador. Está claro, es bíblico, lo hemos visto en la carta a los Hebreos, y de Él brota toda mediación. No hay otra, la perfecta es la de Él. Y luego esa que es la mediación perfecta pasa a través de personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha querido que colaboremos con Él. Pero vamos a ver un poco primero esa mediación de Jesucristo como único sacerdote. ¿Qué Él ha hecho? Se ha ofrecido por nosotros. Lo vimos en estas lecturas, todas ellas impresionantes y que se relacionan. Vemos por una parte al profeta hablarnos de aquel que ha sido triturado, que cargó con nuestras culpas y con nuestros pecados, aquel que era el inocente y aún siendo inocente carga con la culpa de los culpables y que es precisamente ese sacrificio inocente. Él se ofrece voluntariamente por nosotros, se pone en nuestro lugar y ahí hay una mediación ya. Sácalos a ellos y ponme a mí. Ellos merecen el castigo, dámelo a mí. Entonces ahí está mediando por nosotros. Además de eso se ofrece al Padre y se entrega. Y en ese momento, con la aceptación que hace humilde de la voluntad del Padre, Él se entrega. Porque el sacerdote ofrece a Dios la víctima. Y de hecho, simplemente es para explicar lo que voy a utilizar estos términos, ¿verdad? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues hacen una especie de negociación con el Señor. Era eso precisamente, era, pues yo entrego una víctima, entrego algo que es mío y canjeo con Dios, pues por el perdón nuestro, pues vamos a destruir esta víctima que hubiésemos preferido hacer otra cosa con ella. Pero nosotros se la entregamos al Señor. Y entonces se entra en esta especie de negociación con el Señor. Sin embargo, la carta a los Hebreos nos habla del sacrificio perfecto de Jesucristo. Porque a fin de cuentas las víctimas que entregaban los sacerdotes al Padre Bueno,
en medio de estos sacrificios de la antigua ley, pues la víctima no tenía nada que decir. Lo llevaban y ya, pero ese no es el caso de Jesucristo. Jesucristo es aquel que libremente se entrega para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, el sacerdocio de Jesucristo tiene algo particular. Él ofrece una víctima, pero la víctima que ofrece es él mismo. Y se ofrece a sí mismo libre y voluntariamente al Padre. Se entrega poniéndose en nuestro lugar. Entonces, es sacerdote por lo que ofrece, pero al mismo tiempo, como sacerdote, se ofrece a sí mismo. Y por eso decimos que él es sacerdote y víctima. Pero además de esto, el lugar donde se ofrece este sacrificio es en su mismo cuerpo. De tal manera que hablamos de Jesucristo como sacerdote, víctima y altar. Cuando usted va al templo, hay muchas cosas que nos simbolizan la presencia de Cristo. Usted llega al templo y ve el altar. Y usted ve que el sacerdote al principio de la misa besa el altar. ¿Por qué? Porque como Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, una de las cosas que va a simbolizar la presencia de Cristo en la iglesia es un símbolo, es el mismo altar. El lugar donde se ofrece el sacrificio. Nos recuerda a Jesucristo, que es altar. El pan y el vino se convierten en ofrenda, nos recuerdan al Cristo también que se entrega y se da. Y luego en el sacerdote, pues se hace presente también Jesucristo, verdadero y único sacerdote. En la imperfección de la persona humana que fue en un momento dado consagrada por el sacramento del orden. Cristo es mediador y es mediador una vez y para siempre. Ese es el único sacrificio redentor. Y quiero repetir mucho esto de único para que entendamos que porque hay otras cosas que se parecen, no son iguales. Y entonces, porque alguien puede decir, pues si es el único, porque yo entonces digo, pues yo, Señor, te ofrezco un sacrificio. Porque no estás hablando de lo mismo, estás hablando de otra cosa. Nosotros, como somos miembros del cuerpo místico de Cristo, nos unimos a Él. Y lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que hacemos que nos cuesta, lo unimos al único sacrificio que es el de Cristo, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Se unen a Él. Por eso es que San Pablo tiene una expresión que a veces puede ser hasta media confusa, porque él dice, ofrezco en mi cuerpo lo que faltan a los sacrificios de Cristo. Y tú dices, ¿pero es que le faltó algo al sacrificio de Cristo? No. Pero entonces, ¿qué es lo que ofrece San Pablo? Pues porque somos miembros del cuerpo de Cristo, así que cuando Él sufre, eso Jesucristo lo está entregando en su sacrificio. Y San Pablo nos ha dicho, cuando un miembro del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Ahí está hablando del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. En esta realidad espiritual que somos, tenemos que entender que porque podamos distinguir cosas y podamos distinguir la naturaleza única del sacrificio de Cristo, no nos desune a Él. Y el hecho de que nosotros seamos capaces de ofrecer nuestra vida como ofrenda al Padre, lo hacemos en Jesucristo, que es el único mediador. Son verdades que se unen, no que se separan y no están en controversia unas con otras. Nosotros somos los que entramos en controversia porque somos controversiales. Esa es la naturaleza humana. Estamos en conflicto todo el tiempo y como tenemos que pelear por algo, pues peleamos hasta por pequeñeces. La verdad es que nosotros todos queremos entrar en comunión con el Padre Bueno y cuando pasa esto, pues yo al Padre Bueno le digo, pues esta vida también te lo ofrezco, estoy imitando a Jesucristo. Entonces, ¿qué hago? No se lo puedo ofrecer porque Jesucristo, como es el único mediador, ya ningún sacrificio que yo haga vale la pena. No tiene que ver una cosa con la otra, es al revés. Claro que es meritorio, claro que vale lo que tú haces, porque por una parte lo estás haciendo movido por el Espíritu. Ha sido la gracia de Cristo que te ha transformado para que tú seas capaz de entregar lo que aquel que no conoce a Jesucristo no va a entregar. Y tú por caridad y por amor te entregas en Jesucristo al Padre. Cuerpo de Cristo que somos, es parte de la unidad que tenemos con Él, de esa unidad en la caridad, en el Espíritu y en el amor. Claro que sí. Jesucristo ha logrado para nosotros el perdón. De lo que sí es importante entender es que mis sacrificios por sí solos no logran el mérito, es que se unen al sacrificio de Cristo. Y es importante esta actitud en cada cristiano. Todo aquel que ha conocido a Jesucristo
es importante que entienda que debe, lo que le pase en su vida, ofrézcalo. A la gente se le olvida esto. Inmediatamente tenemos un momento difícil, le pedimos al Señor que nos quite el momento difícil, se nos olvida el ofrecimiento. Que en el proceso no se trata de simplemente decirle al Señor, Señor, quítame el dolor de cabeza. En lo que se me va, Señor, te ofrezco mi dolor de cabeza. Tenemos que también entrar en este proceso de vida sacerdotal que todos los cristianos viven porque tienen el sacerdocio común del pueblo santo de Dios que nos lleva hacia la santidad. Todos con Jesucristo nos ofrecemos al Padre. Ahora bien, en el Evangelio hemos visto que Jesús dijo, una vez tomó el pan y el vino, dio instrucciones, hagan esto en memoria mía. De tal manera que ese sacrificio de su pasión, muerte y resurrección que se realiza en el altar, se perpetúe en la historia de la humanidad. Hagan esto, o sea, mandó a que lo hiciéramos, hagan esto en memoria mía. Y tiene que entonces Jesús, al dar ese mandato, dar también la posibilidad de que eso se pueda hacer. No se trata simplemente de que lo hagan. Al Jesús decir, háganlo, está dando la herramienta para hacerlo. La Iglesia ha entendido desde siempre que en ese momento nació el sacramento del orden. No solamente el sacramento de la Eucaristía, del pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor, sino que también en ese mismo momento ya estaba Jesús transformando a aquellos hombres que estaban en la última cena. Curiosamente, de estas cosas que están en el amor y en la misericordia de Dios, incluyendo a Judas. Judas fue ordenado, Judas comulgó en la última cena, y esto nos tiene que hablar de la misericordia del Señor. Lo difícil que es para nosotros hoy en día cuando entramos en estos temas de quién comulga, quién no comulga, cómo miramos a todo el mundo, pues hay que entender que Jesucristo en la última cena aceptó a Judas y de hecho le dio la comunión. A Judas, que ya lo había traicionado y que todavía no había pedido perdón y no estaba arrepentido de haberlo traicionado porque se fue de la última cena a buscar a los guardias para llevarse al Señor. Y cómo Jesús aprovecha esa primera Eucaristía también suscitando, tratando de buscar la conversión de Judas. Interesante para la reflexión personal. No estoy hablando de qué es lo que tenemos que hacer hoy en día, estoy hablando de que esta es nuestra reflexión con respecto a lo que sucedía en ese momento. Ahí está el Señor dando un don. Hagan esto en memoria mía. Y comienza entonces en la vida de la Iglesia el sacerdocio ministerial. Hace un momento mencioné el sacerdocio común. Todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos el sacerdocio común. Es decir, todos nosotros nos ofrecemos al Padre, porque la función, el ministerio sacerdotal, no es otro que el de ofrecer al Padre. Ahora, la diferencia del sacerdocio ministerial al sacerdocio común es que el sacerdocio ministerial, en unos momentos muy específicos, hace presente al mismo Cristo. Su sacerdocio hace presente su función sacerdotal, la de él, hace presente su sacrificio. O Cristo se hace presente en el sacerdote en momentos muy específicos, dentro de la imperfección de la persona humana. Todos los sacerdotes, todos tenemos la imperfección de lo humano. Todos lo tenemos, todos somos una leña, en buen español, todos, eso es así, eso es así. De esta leña el artesano tiene, que bregar, ese es el Señor. Pero todos tenemos la imperfección propia de la naturaleza humana, todos, por más santo que usted crea que, no, mi párroco no puede ser, porque es un santo, también es un leña, se lo puedo decir yo. Todos. Y el Papa Francisco también, y él lo sabe. Usted no ve que todo el tiempo está diciendo, oren por mí, oren, todo el tiempo, porque él sabe que es un leña también. Él lo sabe, esa es la imperfección propia de la condición humana que tenemos todos. Y en esta condición, Jesús se hace presente, y lo quiso, y él quiso que fuera así.
Y les puedo decir que todo ordenado en algún momento dado se pregunta, pero ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Todos los que son ordenados se lo preguntan en algún momento. Y si alguno no se lo preguntó, pues hay que dudar, de ese sí hay que dudar. Si alguien se creyó de que, Señor, es que yo me merezco que tú me hagas sacerdote, ese tiene un problema interno muy serio. La verdad es que no es así. La verdad es que cuando están llegando esos días, yo escuchaba la canción de entrada que hablaba de temblando, me arrodillo y me postro. Pues claro, todos los ordenados están asustadísimos en el momento de la ordenación. Todos, porque saben, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero todavía más profundo es preguntarse, ¿pero y por qué esto? Tú sabías a lo que te arriesgabas, Señor. O sea, tú sabías a lo que te arriesgabas. Lo estabas viviendo en la última cena. Tú tenías a esos 12 ahí llenos de temores, de miedo, que no entendían ni siquiera lo que iban a recibir. Tú lo sabías y aún así lo hiciste. ¿Por qué? Cuando me muera se lo preguntaré al Señor, porque todavía la claridad de esas preguntas pues llegarán en ese momento. Claro que nosotros hoy decimos, por amor, por misericordia infinita, porque el Señor definitivamente no solamente nos quiere salvar, quiere que compartamos con Él la tarea de que la salvación llegue a todos. O sea, y eso es parte también del amor. O sea, el amor no es simple y sencillamente resolverle la vida al ser amado. El amor también es entrar en comunión, ayudarte a ti a crecer, a madurar y a colaborar y a desarrollarte. Entonces el Señor sabe que nos da lo más importante y aún así dice, pero necesito que tú colabores, necesito que tú ayudes. Pero es que Señor, tú, nada más ni menos que tú, el único mediador, quieres hacerte presente aquí, pues si tú eres el único, ¿por qué? Tranquilo, que del resto me encargo yo. Tú di que sí. Y así los apóstoles pues dijeron que sí. Dijeron que sí cuando se les llamó al principio, estuvieron en la última cena, se asustaron, se fueron corriendo, menos Juan, ya sabemos la historia, y al final quedan los 11 y San Pedro da testimonio de lo que es el sí apostólico en una lectura que escuchamos el viernes último de la Pascua. Pedro, me amas más que estos. Pedro, me amas. Y Pedro no titubeó. Bueno, titubeó un poquito porque se sintió, pero no por su respuesta. Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Impresionante de que Pedro, dentro de, que era una leña también, pues en ese momento, Pedro es leña, le dijo al Señor, yo te quiero, yo te amo, Señor. Y pues ya hice lo que hice, pero yo te quiero, yo te amo. Y no solamente eso, estaba afirmando que le quería más que los demás. La pregunta de Jesús es fuerte. Pedro, ¿me amas más que estos? No es que si me amabas porque decir, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te quiero. No, pero yo quiero saber si tú me amas más que el resto. Y Pedro dice que sí. Y lo que está diciendo es verdad. No le está mintiendo al Señor. Es extraordinario. O sea, es un punto de reflexión duro de roer. O sea, pero no es fácil entender esta relación, esta intimidad del Señor y particularmente entonces cómo llama, cómo elige. Y ahí el ministerio sacerdotal en medio de la iglesia para hacer presente una gracia extraordinaria. Sabemos hoy por hoy que tenemos que seguir orando por nuestros sacerdotes y por su fidelidad. Tenemos que hacerlo. Sabemos que hoy en día, en los tiempos de los medios de comunicación, con mucha más facilidad podemos enterarnos de grandes escándalos que suceden en la vida de algunos sacerdotes. Y es cierto, han sucedido. Yo quisiera decir que van a dejar de suceder por el resto de la historia. Pues no lo creo. Porque la condición humana hace que en todos lugares haya alguien que desvíe su camino. Y nosotros tenemos que seguir orando. Y definitivamente es una tragedia terrible que rompe el corazón. Cuando alguien que tiene un don tan grande y por ello la confianza del pueblo, porque tienes un don extraordinario el que tiene el sacramento del orden, es capaz de lacerar, casi hasta destruir la confianza de ese pueblo y más aún de atentar contra la vida de un inocente.
Eso es terrible, terrible. Es tan terrible que yo tengo que confesar que cuando escucho noticias de este tipo, casi, no, yo creo que sí, me da ira. No por un sacerdote que falle, por cualquier persona que atente contra la inocencia de un niño. Eso es terrible. Nadie lo debe hacer, mucho menos un consagrado, mucho menos, porque tu papel y tu deber es de gracia, es de proteger, es de ayudar, es de levantar, jamás debe ser de destruir. Y ha sucedido, y es terrible. Así también nosotros reconocemos que otros, y sabemos que la mayoría tratan de bregar bien y tratan de hacer las cosas como Dios quiere, pero desde sus dificultades propias y desde su humanidad. Y de ahí que constantemente tengamos que tener en nuestra oración al sacerdote, porque a fin de cuentas es, San Pablo dice que un tesoro tan grande lo llevamos en vasijas de barro, y esa es la gracia. Que mucho más aquel que en su vida lleva el ministerio sacerdotal. Es todavía mayor el tesoro y sigue siendo un barro frágil. Y hay que cargarlo con mucha delicadeza. Y ese trabajo es del sacerdote y es trabajo de todo el pueblo santo de Dios. En este día yo quiero felicitar a todos mis hermanos presbíteros, a todos aquellos que han recibido este don tan grande. Es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, así que a todos les quiero transmitir mi cariño, mi amor, un abrazo fraternal. Qué bueno que dijeron que sí. Y pido al Señor que les colme de fortaleza y que les ayude en su trabajo pastoral en medio de sus comunidades. Particularmente quiero pedir por el Papa, por nuestro arzobispo y por los obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que tienen un trabajo tan complicado y tan difícil. Pero esos que han recibido el sacramento del orden, que el Señor los siga bendiciendo y protegiendo. Y a todo el pueblo santo de Dios, pues pedimos al Señor que nos ayude también a ser como Él, libremente aquellos que nos ofrecemos al Padre, todos los acontecimientos de nuestra vida, que seamos capaces de ofrecernos también en el altar. Y el día de hoy, pues un acto de amor y de acción de gracias infinito al Señor Jesús, que nos quiso dejar el sacerdocio ministerial en la iglesia y nos quiso dejar su presencia en el sacramento de la Eucaristía. Amén. Amén.